las brigadas, las máscaras, la disciplina, la telemedicina. ¿Quién la ha propuesto? Hoy mismo y 30-30. Quiero agradecerle aquí públicamente toda la cobertura y el apoyo que usted nos ha dado. Se ha enfrentado al poder, se ha enfrentado a las grandes compañías y lo ha hecho con un entusiasmo y una devoción que creo que los hondureños tenemos forzosamente que reconocerlo y celebrarlo. Usted es un gran hombre, lo felicito. Felicitarlo a usted porque ha mantenido siempre ese hilo, ese dedo nos ha quitado de la llaga. Es de agradecerle porque usted, ya lo manifesté varias veces, que es el periodista que lleva a cabo las estadísticas del COVID a nivel nacional e internacional. Porque lo que hemos hecho ustedes y nosotros los hemos hecho con el corazón. Y así será más allá de cualquier límite. Porque en esto estamos juntos, ustedes y nosotros. Hoy mismo y 30-30, un compromiso con Honduras. 30-30, Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Buenas noches, bienvenidos al programa, gracias por estar con 30-30. Hoy domingo estamos en vivo como todos los domingos y tenemos dos temas, o bueno, varios temas en realidad, muy puntuales y que yo espero que por favor la familia completa, como siempre se lo recomiendo, sobre todo en el tema COVID, aunque tenemos un tema económico de entrada, pero el tema COVID nos está dejando cosas, pero muy en este momento, hoy, esta noche, de 13 de junio, nos está dejando datos verdaderamente dramáticos. Solo para mostrarles a manera de adelanto, hoy, ¿cómo están los hospitales hoy? ¿Cómo están los hospitales hoy? Domingo 13 de junio. Si a usted le han dicho, si usted cree, mira, a mí no me va a dar COVID. Si usted dice, no, a mí ya me dio. Si usted dice, no, a mí yo ya me vacuné. Si usted dice, eso es mentira, eso no va a pasar. O me va a dar nada más como un leve resfriado. ¿Quiere saber cómo están los hospitales hoy, 13 de junio? No es que hay una meseta de que los casos se han estabilizado y que las muertes han fallecido. No, al contrario. O sea, quien le haya dicho a usted algo parecido a eso, ese es el país de Alicia, quizás. Pero en este país, la situación hoy de los hospitales es la siguiente. Se la comparto. Mire cómo están los hospitales hoy. ¿Y por qué le muestro esto? ¿Por qué le muestro esto? ¿Sabe por qué? Porque no quiero que usted vaya a parar ahí, ni nadie de su familia, ni ninguno de sus colegas, compañeros de trabajo, ni ninguna amistad suya, ni nadie cercano a usted, ni nadie. Por eso estamos mostrando estos datos hoy. No por al alarmar, porque alarmar es exagerar las cosas. Y aquí no estamos exagerando nada, estamos diciendo lo que está pasando. Lo que aquí se ha advertido además. Y esta es la realidad de lo que está pasando. Hoy, con una jornada de vacunación, que usted sabe que es una jornada de vacunación, o varias jornadas de vacunación, hemos tenido 4, pero son jornadas a ritmo muy lento, y vacunaciones con muy poca cobertura. Ya vamos a ver más adelante en el programa cómo estamos a nivel centroamericano, no necesito recordárselo, pero sí lo vamos a actualizar, por supuesto. Pero el punto es que usted necesita saber esto. Y no se lo van a mostrar en ningún otro lado. Y no se lo van a decir con el análisis, la interpretación, las proyecciones, como se dan aquí y como se dan en los distintos espacios informativos del noticiero hoy mismo. Le comparto cómo está la situación de los hospitales hoy a nivel nacional. Vea usted, mire el instituto aquí, comenzamos de izquierda a derecha. El instituto, el tórax, el Instituto Nacional Cardiopulmonar, conocido como el tórax. Mire cómo está, la sala UCI está a un 90% y la UCI a un 100%. Mire el Hospital Escuela Universitario, la sala a 101% y la UCI 125%. El María de especialidades pediátricas, la sala de adultos 105%. La pediátrica, la sala 54%, pero mire la UCI, tanto la pediátrica como la de adultos, 100%. Las dos gráficas de en medio, mire. La sala de cuidados intensivos, pediátrica y de adultos del Hospital María, 100%.
El San Felipe 89 en sala, 80% en UCI. Y el Catarino Rivas en sala, 57%, 58% en UCI. Y el Leonardo Martínez, que solo tiene sala, no tiene UCI, está un 53%. Pero vea cómo están los hospitales, los más grandes, aquí en la capital, recibiendo no solo pacientes del Distrito Central, es decir, de Tegucigalpa y Comayagüela, sino que recibiendo pacientes que vienen referidos de otros departamentos. Pero esta es la realidad del COVID que la comenta a continuación el doctor Omar Videado. Doctor, buenas noches. Muy buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, de la audiencia del programa 3030. Sin duda alguna nos embarga una alta preocupación, porque este comentario suyo final recoge lo que hemos venido hablando durante estas últimas semanas. Un incremento en el número de casos del interior del país que abarrotan los hospitales regionales y que no queda otra alternativa que tener que referir a los hospitales nacionales, hablo principalmente a los de Tegucigalpa, a los pacientes. Una población que se ha relajado sin duda alguna, igual que las autoridades, y que a través de la disminución del número de pruebas se creía, se daba a conocer que la pandemia estaba disminuyendo. Pero los hospitales hablan por su cuenta. Los hospitales son el fiel reflejo de cómo está la situación. Hoy, por primera vez, pudiésemos establecer que la contención en el Distrito Central está de rodillas. Porque no solamente los hospitales están camino al colapso, con una ocupación más del 100%, como lo tiene, por ejemplo, el Hospital Escuela, sino que los centros de triaje, que eso es lo realmente preocupante. Hay centros de triaje en este momento con pacientes con oxígeno al más alto nivel de lo que se le puede proporcionar, no al más alto nivel de lo que ellos necesitan. Y es por ende que ya conocemos de manera extraoficial que se habla de decesos el día de hoy en uno de los centros de triaje, que lamentamos, y eso es producto de la falta de respuesta de la contención. Y mire usted cómo están, si estos son los hospitales aquí en la capital y allá en San Pedro Sula, vamos rápidamente a echar un vistazo cómo están los hospitales regionales. Por ejemplo, el Hospital San Francisco en Juticalpa, vea usted que está a un 66%. El Hospital San Francisco está a un 66%. El Hospital del Sur está a un 75% en sala, es decir, 100%. Vea usted cómo está aquí a la derecha el caso más extremo, el del Hospital Gabriela Alvarado en Danlí, 136%. El Enrique Aguilar Cerrato en Intibucá, siempre en La Esperanza está. En La Esperanza en Intibucá. 108%. El Roberto Suazo Córdoba en La Paz, 80%. El San Lorenzo, 83%. Y el San Marcos de Ocotepeque, 115%. Y lo que usted decía, doctor, el Centro Provisional Polideportivo, un centro de estabilización aquí en la universidad. Quíteme el rótulo, por favor, para que se vea bien. Creo que ese dato es primera vez en la pandemia. 100%. 100%. 100%. Aquí quiero destacar algo, doctor. Por ejemplo, fíjese, el Hospital San Francisco en Juticalpa está a un 66%. Y el Hospital de La Paz, en La Paz, está el Roberto Suazo Córdoba a un 80% cuando han sido hospitales que han estado, pero con una demanda pero muy fuerte. Sí, con alta demanda. Y yo me atrevería a decir, doctor, que en parte esa situación que ha disminuido la cantidad de pacientes en los hospitales San Francisco en Juticalpa y La Paz en La Paz, y también ha disminuido el traslado de pacientes de estos dos hospitales aquí a Tegucigalpa. Eso es clave. Eso es clave. Que han logrado hacer la contención hospitalaria. Se debe en buena parte exactamente a la telemedicina, doctor. Totalmente. Y al trabajo, evidentemente, del personal de salud ahí y al acompañamiento de los especialistas ahí en La Paz, con el doctor Miguel Sierra Homan, en Juticalpa con la doctora Suya Pasosa. Me parece que esto que estamos viendo en Juticalpa, Olancho y en La Paz es el resultado de la telemedicina, doctor, que es lo que nosotros hemos venido promoviendo aquí y queremos que se instale y que se disemine por todo el país, doctor. Sí, definitivamente, que se logre hacer la contención hospitalaria en la región, porque es lamentable. Mire, yo no menos de 6 llamadas de personas hospitalizadas en el Gabriel Alvarado tuve este fin de semana buscando auxilio para poder trasladar a su familiar
que en algunos casos ya estaban con alto flujo allá, pero que ya había colapsado el sistema de alto flujo para ellos. Entonces, vea, o sea, no podían trasladarse, o sea, se rompió la contención hospitalaria. Mire, por ejemplo, en el último boletín epidemiológico de SINAGER, ¿qué es lo que dice este último boletín epidemiológico de SINAGER? Ahí lo voy a mostrar en pantalla. La letalidad sigue siendo alta. Se han estabilizado los promedios diarios de pacientes hospitalizados. Los ingresos a UCI muestran incremento y de igual manera la proporción de pacientes graves. Es mayor. No es razonable suponer que la presión sobre los servicios hospitalarios haya terminado. Y le agrega algo más a este informe de SINAGER. Seguimos a la espera de que se nos informe de las variantes del SARS-CoV-2 que circulan en el país. Porque aquí solo nos dijeron que circulaban variantes. Y ya atravesamos ya más de 2 meses. Sí, desde que dijeron las autoridades de salud que aquí circulaban varias mutaciones del virus, pero no nos han dicho cuáles son. Pero era evidente, desde noviembre del año pasado. Si no es la sudafricana, es la inglesa, es la de Estados Unidos. La brasileña. Es la brasileña, cualquiera de esas. Sobre todo la Delta, que es la nueva denominación que tiene la variante sudafricana, que es la más agresiva, ¿verdad? Y la más de mayor transmisión, más rápido, ¿verdad? ¿Por qué usted ve en ese reporte que es importante de la ocupación hospitalaria, ver que en salas COVID-19 no están al 100% en lo regional? Sin duda alguna, el mayor requerimiento es de unidades de alto flujo, es de unidades de cuidados intensivos y es donde están realmente desprotegida la población. Yo le podría decir en los 16 departamentos restantes, exceptuando solo Francisco Morazán y Cortés, o sea, no cuentan con UCI. El paciente en este momento ya no le está requiriendo salas de aislamiento. Esos que están en aislamiento, si tuvieran la posibilidad, no menos de un 30% estarían entre alto flujo y unidad de cuidados intensivos. Los alojan ahí porque no hay donde ponerlos. Porque lo que se le puede ofrecer es un cilindro con 15 litros de oxígeno y cuando necesitan 60, 30 más. Eso es lo último que tenemos con respecto a la situación COVID de los hospitales a nivel nacional. Hay 2 noticias importantes que vamos a abordar en unos minutos con el doctor Omar Videa. Una tiene que ver con lo que está pasando en El Paraíso. Atención, El Paraíso. ¿Por qué? Porque así como aquí se pidió en su momento, el año pasado, la intervención en Olancho, la intervención en Islas de la Bahía, que finalmente se hizo, aquí el doctor Videa ha estado insistiendo en la intervención en el interior del país. Ahí salieron corriendo hoy, mire, a una reunión, ahí todas las autoridades de lo que está pasando en Danlí. Y ese doctor Quintero, que es el director del Hospital Gabriela Alvarado en Danlí, todos los días informa de cómo ese hospital, que de 50 camas, hoy tiene prácticamente 80 pacientes en sala COVID. O sea, todos los días el doctor Quintero pasa pidiendo ayuda. ¿Qué pasó? Ahí están corriendo a última hora, viendo a ver qué medidas adoptan, que aquí no van a inventar el agua caliente. Son cosas que aquí se les ha dicho y que no las hacen, doctor. ¿Por qué? Porque ven que la cosa les va a estallar, y hasta que les estalle en la cara, reaccionan. Ese es el problema. Sí, es el departamento con el mayor crecimiento, fuera de Francisco Morazán y Cortés, en las últimas 10 semanas, que lo analizaremos más adelante. Y le tengo una noticia de última hora que a mí me llena de mucha tristeza, mucha preocupación, doctor. Lo vamos a hablar más adelante con usted. Vamos a la pausa comercial, pero cuando regresemos hay un tema económico sumamente importante. Hay una negociación pendiente entre el sector empresarial y el sector obrero, que tiene que ver con la revisión del salario mínimo. Y ya he escuchado algunas voces responsables decir, mire, en medio de lo que estamos pasando, no puede haber un aumento desproporcionado del salario mínimo, porque sería la acabose de la economía. Si hay empresas más bien que están viendo cómo no cierran para no generar más desempleo. Sí. Bueno, pero hay voces responsables que dicen, hay que llegar a un acuerdo tranquilo, razonado, y que sea justo para la situación del país, situación de las empresas, micro, pequeña, mediana y grande, y para los trabajadores. Pero he escuchado también a alguna gente decir, no, aquí tenemos que ir con todo y lograr el mayor aumento posible.
Sobre eso vamos a hablar después de la pausa comercial. Ya está listo el abogado Gustavo Solórzano, que es el asesor jurídico del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, con unos datos sumamente interesantes que queremos compartir con ustedes. Ya volvemos. Hay un aviso importante del personal que labora en este proceso de Identifícate del Registro Nacional de las Personas. Si lo ponemos en pantalla, el aviso dice suspensión de actividades por falta de pago y vacunación. Y tienen una asamblea, están anunciándola para mañana, 14 de junio de 2021. El personal que está en este proceso de enrolamiento y entregando las nuevas identidades, este proceso Identifícate, anuncia suspensión de actividades por falta de pago, y ellos han estado exigiendo también que se les vacune porque están expuestos al momento de, evidentemente, tratar con el público sobre este tema. Abogado Solórzano, buenas noches. Muy buenas noches, Edgardo. Un placer estar aquí con usted, y también saludos al doctor Videa, que lo oímos ahí, que está en el estudio. Al respecto, ¿verdad?, el tema sanitario, pues quiero hacer referencia a la labor que se ha hecho desde el centro de triaje, ya que se estaba mencionando esta semana también, recién que pasó en el centro de triaje de San Juan Pablo II, en donde nosotros hemos venido colaborando junto con la Alcaldía Municipal del Distrito Central. Se llegó a las 100.000 atenciones, 100.000 personas atendidas durante la pandemia. Es un apoyo significativo al tema sanitario aquí en el Distrito Central, y hacer el llamado también que usted hace a toda la población de cuidarnos, ¿no? El tema de la capacidad que tienen en este momento los hospitales es preocupante, y a la población que ya se vacunó también hacerle un llamado de que no bajemos la guardia. El tema de la vacuna no significa de que no nos podemos contagiar o que no podemos transmitir el virus a aquellos que no están vacunados, así que a continuar tomando todas las medidas de prevención. Muy bien dicho, abogado. Gracias. Muy bien dicho. Gracias, abogado. Bueno, usted titula su presentación esta noche Riesgo de aumentar desproporcionalmente el salario mínimo. ¿Por qué usted la titula de esta manera? ¿Es que en realidad hay un riesgo de aumentarlo desproporcionalmente o es simplemente una advertencia? Mire, el tema del salario mínimo hay que ver el tema desde la perspectiva que es. Es una perspectiva de carácter técnica y no política. Cuando se toman este tipo de temas como banderas políticas, esto puede llegar, en vez de favorecer a la clase trabajadora o en vez de favorecer al mercado laboral, puede ser un efecto totalmente negativo. Actualmente, y esto nosotros lo hemos venido planteando como sector privado dentro de la mesa de fijación, que usted lo dijo muy bien, de revisión de salario mínimo, hemos venido señalando de que el mercado laboral hondureño tiene un quiebre significativo en cuanto a lo que hemos venido arrastrando con el largo de la historia, como también lo que vivimos en el año 2020. El tema de la pandemia, ahí está en la gráfica, lo que nos dejó a nosotros como empresas, nos deja 7 de cada 10 empresas que están afectadas. Hay al menos 1 de cada 10 empresas que no pudo volver a operar. Hay 6 de cada 10 empresas que en este momento, si bien continúan operando, no se han recuperado, están luchando por volver a su actividad. Y bueno, y ahí vemos de que hay el 16% regresó al nivel que estaba antes, y apenas un 7 y un 6% pues se recuperaron completamente, y el 6% que están trabajando, ¿verdad?, o que manifiestan haber tenido mayor utilidad o que les ha beneficiado. Pero la gran mayoría se encuentra en ese bloque. 6 de cada 10 empresas están luchando por continuar operando, así que es de tomar las medidas en cuanto a la fijación de salario mínimo de una manera responsable. Razón por la cual incluso dentro de este tema de fijación del salario mínimo se ha involucrado la cúpula empresarial al más alto nivel, liderado por el presidente don Juan Carlos Sicafi, quien ha venido participando en todas las discusiones y en todas las reuniones para la fijación del salario mínimo, junto con el sector obrero, junto con el sector gobierno, quienes nos mantenemos todavía en la mesa de diálogo como debe de ser, para tratar de consensuar, para tratar de llegar a un acuerdo sobre la fijación de salario mínimo. Sin embargo, aquí hay unos temas o unos puntos que son muy interesantes tenerlos en cuenta y que la población tiene que conocerlos. Hoy en día nos encontramos con una tasa de desempleo abierto que es de las más altas que hemos reportado durante los últimos 11 años. Un 10.9% de la población económicamente activa se encuentra en situación de desempleo. ¿Cuánto significa esto? Ya a nivel de datos duros, cerca de 447,000 personas
que están totalmente desocupadas, es decir, personas que están desempleadas y son personas por las cuales nosotros también tenemos que velar. Al final, el sector productivo representado en el sector empresarial es el responsable de la generación de empleos en el país, ese es nuestro trabajo. Aquí esta gráfica es sumamente valiosa. ¿Por qué lo digo? Y quiero que prestemos total atención. Al final, a veces verlo en gráficas nos puede ayudar, pero voy a tratar de ser lo más simple posible. El principal problema que tenemos en Honduras en el mercado laboral es el tema del subempleo, tanto visible como el invisible. En el caso del subempleo visible, es decir, que son aquellas personas que trabajan durante la semana, que ganan de repente el equivalente al salario mínimo, pero que no llegan a alcanzar una jornada completa de trabajo, es decir, que están a medio tiempo o que tienen algún empleo parcial o que están teniendo algún tipo de ingreso. Y el subempleo invisible, que ha venido creciendo en los últimos años y que lo vemos ahí con una tasa de 43.4, es preocupante también porque estas son personas que están por debajo del salario mínimo y posiblemente trabajando más de la jornada que manda la legislación laboral hondureña. Y en conclusión, sumando tanto el desempleo como el tema del subempleo, tenemos problemas o 81.5% total de problemas de empleo. ¿Qué significa esto? Población hondureña en términos sencillos, 8 de cada 10 hondureños al menos tienen serios problemas de empleo. O están desempleados, o están ganando menos, o están trabajando menos de la cantidad de tiempo que quisieran y por lo tanto pues no logran alcanzar ese nivel de ingresos. Y esto pega con los datos de formalidad que nosotros manejamos por medio del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Si nosotros nos vamos al registro del Seguro Social, nos damos cuenta de que apenas son cerca de 700,000 personas las que están afiliadas al Seguro Social y que representan ese tal vez 18% de la población hondureña. Es decir, los hondureños que hoy estamos afiliados al Seguro Social somos una población privilegiada porque tenemos un empleo formal en donde se nos paga el salario mínimo, pero aún así, y estos son datos que pueden consultar con el ISO, están teniendo problemas para pagar. Es decir, abogado Solórzano, del 100% de la población económicamente activa tiene un trabajo fijo, permanente. Menos de 2 personas de cada 10. O sea, 2 de cada 10 personas son las que tenemos tal vez un empleo formal. Las otras 8 personas están con problemas de empleo. No están afiliadas a la Seguridad Social, no se les paga salario mínimo, trabajan más de la jornada de trabajo. ¿Y esto por qué? Porque la gran mayoría de las personas se encuentran empleadas por las microempresas. Y estas microempresas, la mayoría son trabajos o empresas familiares. Nosotros lo vemos, Edgardo. Hoy tuve la oportunidad pues, de salir con mi familia a visitar y me tocó ver mucha gente en la calle que lo que ha hecho es salir de su casa con una mesa y tratar de ganarse la vida. O usted lo ve, por ejemplo, abogado, en tantas historias en Instagram de tantos y tantos emprendedores a nivel nacional, jóvenes y adultos buscando ingresos de una u otra manera, que con panadería, haciendo distintos tipos de manualidades para tratar de salir adelante, profesionales incluso que no encuentran trabajo. Y eso lo vemos, y esa es la gran mayoría de la población hondureña. Por eso es el tema de tratar de atender el mercado laboral como se debe. Lo que debemos de impulsar también, no solamente es decir hay que subir al salario mínimo, sino que más bien ese grupo grande, que es la mayoría, tratar de ver cómo los llevamos a la formalidad para que esas personas también puedan, a las personas que contratan, garantizarles el cumplimiento del salario mínimo. El sector privado perdió más de 150,000 empleos en el 2020. Así es, estos son datos del Instituto Nacional de Estadísticas. Nosotros en el año 2019 teníamos empleados 1.555.000 personas. En el año 2019, en el año 2020 se redujo a 1.403.000 personas. Personas que están ocupadas, ¿verdad? Personas que están ocupadas, personas asalariadas, es decir, personas que reciben un ingreso, que aquí sumamos tanto la parte formal como ese empleo visible del cual yo le estaba mencionando. No necesariamente quiere decir de que todas estas personas ganan el salario mínimo. De ese grupo de 1.403.000, apenas la mitad de esas personas son las que están recibiendo el salario mínimo, que son las que están afiliadas al Seguro Social. O si reciben un salario equivalente al salario mínimo, pero no tienen justamente las otras garantías de seguridad social u otros pagos, ¿verdad?, relacionados
u otros temas de carácter social, como 13º o 14º mes de salario, vacaciones. Entonces son aspectos que nosotros tenemos que atender. No solamente nos podemos fijar en esto, porque esto es lo que ha venido provocando justamente el quiebre del mercado laboral. Más adelante nosotros vamos a ver si pasamos a tal vez 2 gráficas más, ahí donde está un espere un momentito, pero quiero, aquí donde dice usted, riesgo de aumentar el salario mínimo de forma desproporcional. Claro. Aunque la intención de mejorar el salario mínimo es mejorar la capacidad adquisitiva, la realidad es que solo beneficia a muy pocos trabajadores. Sin embargo, dificulta notoriamente la contratación de nuevo personal y pone en riesgo los empleos que en este momento las empresas están procurando sostener. Es así, y el salario mínimo nosotros debemos de orientarlo a eso, a fijar un nuevo salario mínimo que pueda ser justo, en eso estamos muy claros, pero al mismo tiempo de que ese salario sea sostenible. Porque ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, que dejamos de contratar, Edgardo. Y luego lo otro es que si tengo 10 trabajadores, y algo que nos hemos dado cuenta también con la pandemia y con el teletrabajo y con las distintas modalidades en las cuales nos hemos venido desarrollando, es que de repente el trabajo que desarrollaban 10 ahora lo podemos hacer con 8, con 7 personas. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? O puede llegar a ocurrir más o que se amplíe esa tasa de desempleo. O, por ejemplo, puede pasar también de alguien que tenía derechos, tenía su ingreso a mediados de junio adicional, luego allá en diciembre, estaba afiliado al Seguro Social, luego pasa quizás a otra condición de su contrato de trabajo, a por horas, por ejemplo, y pierde todos esos derechos. ¿Por qué? Porque no tiene la empresa la capacidad para podérselos dar. Es así, y es que esto es un tema que nosotros hemos venido repitiendo de manera continua también. Nosotros hemos creado un esquema de fijación de salario mínimo en donde lo hemos dividido por rangos. Empresas de 1 a 10 trabajadores, de 11 a 50, de 51 a 150 y más de 151. ¿Y qué es lo que ocurre, Edgardo? Por ejemplo, y cito el ejemplo de una empresa que puede llegar a ser pequeña empresa, y esa empresa tiene 50 trabajadores, pero ya no contrata a un trabajador más porque sería pasar a la escala siguiente, 51. Claro. ¿Y qué implica pasar a la escala siguiente? A tener que incrementarle el salario a todas las demás personas. Entonces, este es un problema que tenemos que es real y que hay que resolverlo. Nosotros hemos provocado, por no atender estos problemas, sino únicamente fijarnos en el tema de que hay que dar un porcentaje para la fijación del salario mínimo, hemos hecho una brecha o hemos quebrado el mercado laboral y estamos desincentivando el crecimiento de las empresas. Entonces, por eso es de que en vez de crear, y esto lo digo porque es un fenómeno real que está ocurriendo, ¿qué hacen las empresas medianas? En vez de pasar a 151 y volverme una grande empresa, prefiero crear una microempresa, ¿verdad?, en donde el salario mínimo es menor y me sostengo. Entonces comienzo a desconcentrar todas las operaciones. Y eso es lo que está ocurriendo en la realidad. Y estamos limitándonos a crecer como empresas. Es un problema que hay que atender. Y definitivamente, abogado, es decir, nadie puede desconocer la necesidad que se tiene en el país de mejorar el poder adquisitivo de la población. Pero el asunto aquí es de valorar beneficio con perjuicio. Sí, es así. Porque cualquiera puede decir políticamente hablando, vamos a aumentar en tal porcentaje el salario mínimo cuando ni siquiera nunca ha tenido una empresa o tiene cierto tipo de beneficios, ¿verdad? Ese sector, y por lo tanto no siente carne propia lo que significa sacar adelante una micro, pequeña y mediana empresa todos los días con todas las cargas que hay actualmente, ¿verdad? Y al final se convierte en una especie de ¿cómo le podría decir? De un aumento que resulta engañoso. Es un incentivo perverso, como le denominan. Exacto, es engañoso al final, ¿no? Es engañoso. Al final, y lo vamos a ver a cuántas personas va a favorecer un incremento de salario mínimo. Porque riesgo de aumentar el salario mínimo de forma desproporcional. Primero dice usted aquí que hay un impacto social, porque incremento del desempleo, ya lo explicó usted, incremento de la pobreza y pobreza extrema, incremento de la informalidad, incremento de la migración e incremento en la inseguridad, abogado. Es así. ¿Por qué? Vamos a ver, en el incremento en el desempleo es obvio, ¿no? Al tener mayor carga en cuanto a la parte salarial, las empresas buscan ajustarse. En cuanto al tema de la pobreza y pobreza extrema, al tener mayor personas desempleadas, pues esto es lo que nos va a generar justamente eso. La informalidad, ese es un tema que hay que atender. En el caso de la informalidad, al venir e incrementar, muchas empresas dicen, bueno, ¿y para qué me sirve estar dentro del marco de la formalidad? Prefiero pasarme a la informalidad en donde ya no voy a tener esas responsabilidades.
esos son los puntos políticos incluso que el gobierno debe llegar a atender. Más bien es fortalecer la Secretaría de Trabajo por medio de la inspectoría para tratar de tener fortaleza y no estar vigilando únicamente a los mismos, que son los que ya sabemos que cumplen. Mire, esta gráfica le resume un poco lo que usted ha venido diciendo. 9 de cada 10 hondureños activos tienen problemas de empleo. Población con problemas de empleo. Y este es un dato de 2020 del mismo Estado, del mismo gobierno, del Instituto Nacional de Estadística. Es decir, y mire el dato de los desalentados. ¿Sí? 700,000 personas. ¿Qué significa un desalentado? ¿Qué significa un desalentado? Es aquella persona que ya ni está buscando empleo porque sabe que no lo va a conseguir. Ese es el desalentado. Momentito, me está diciendo que más de 700,000 personas, o sea, ya no están siquiera buscando empleo porque saben que no van a encontrar. No confían en el mercado porque laboral. Perdieron ya la ilusión, perdieron ya el interés, se cansaron de buscar empleo, no lo van a encontrar. Y ahí incluye hombres, mujeres, adultos, gente activa económicamente hablando, es decir, gente que puede ser productiva, gente profesional, gente estudiada, y está desalentada, es decir, completamente desanimada. Totalmente desanimadas, son personas que han mandado sus hojas de vida a distintas empresas, son personas que han aplicado y que no han podido... ¿Cuántos de estos hondureños nos están viendo ahora mismo y están identificando con este dato, abogado? Qué terrible. Ahí tenemos el dato, 700,000 personas en el país que en este momento se encuentran desalentadas. Ya no buscan empleo, es que el problema es que ya no buscan empleo porque ya no tienen la esperanza de poderlo tener. Y ahí viene lo que usted decía en la gráfica anterior. Si una persona bajo esas circunstancias, con necesidades, con problemas, lo primero es migrar. Ahí lo mirábamos hace un momentito en las garras del coyote. Migración y seguridad. Exactamente, exactamente. Bueno, la siguiente gráfica. En la siguiente gráfica nosotros vemos los más afectados son los trabajadores de las microempresas. ¿Por qué? Veamos la concentración de los trabajadores donde está. El fuerte está en las microempresas. ¿Cuáles son las microempresas? Las que tienen entre 1 y 10 trabajadores. Entonces, 67% se concentra ahí. Pueblo hondureño, para entenderlo más fácil, 7 de cada 10 hondureños estamos trabajando en las microempresas. Y las microempresas, pues obviamente es el patrimonio más grande que tenemos los hondureños. Es más bien a lo que hay que cuidar. Así que el incrementar el salario en la microempresa de una manera desproporcional, lo que nos va a traer es el cierre de muchas microempresas que son las que están batallando más bien por emplear a la población hondureña y darles esa esperanza de un empleo. Luego, el porcentaje restante, que es aproximadamente el 32%, pues se encuentra en la pequeña, mediana y grande empresa. Si ya sumamos la pequeña y la micro, vemos un dato muy interesante ahí. Vemos 78% de la población en este sector, en empresas que tienen entre 1 y 50. Es decir, volvemos al número. 8 de cada 10 hondureños que están trabajando aquí, 8 de cada 10 hondureños que lamentablemente por el tamaño de la empresa y la concentración de trabajadores que tienen problemas de empleo, que están empleando menos del tiempo, que emplean trabajando más tiempo y pagando menos salario. Y luego lo otro es que no pagan seguridad social, no pagan las conquistas sociales como 13º o 14º, porque no tienen capacidad. Ojo, no es porque no quieran, es porque son empresas de subsistencia. Entonces lo que les ajusta es para pagar justamente lo que quieren. No es porque no quieran cumplir, es porque no pueden cumplir. Y en el dato ese que me llamó la atención de las personas desalentadas, qué terrible ese dato, qué impresionante. O sea, tratar de ponerse en los zapatos de un hombre o una mujer con una gran responsabilidad hacia su familia y que se encuentra totalmente desalentada, desanimada porque ha enviado currículum, porque ha llamado, porque se ha esforzado, porque ha buscado y no encuentra. ¿Qué hace esa persona? Y mire usted cómo han aumentado, abogado. Ahí lo tiene usted, ¿no? Volvemos otra vez a los problemas de empleo que tenemos en el país, tanto en los desocupados y en el subempleo, tanto visible como en el subempleo invisible, ¿no? Volvemos otra vez, ¿dónde se concentran estos sectores? Sobre todo en la micro y en la pequeña empresa, es donde tenemos los principales problemas y ahí tenemos el dato, veamos cómo pasamos en el dato de los desalentados del 2019 al 2020 a causa de los problemas que vivimos, pandemia, huracanes. Entonces subió en 583,000 personas, pasamos de 124,000 personas que eran desalentadas a 708,000. Yo vuelvo, estos no son datos nuestros, son datos del Instituto Nacional de Estadística. Y ahí está la definición de desalentados, que usted ya la tiene en su presentación. Personas que ya dejaron de buscar empleo porque consideran que no lo van a encontrar. Entonces son personas que deciden
migrar. Y de hecho lo vemos, Edgardo, un dato interesante, vuelvo, no soy economista, soy abogado, sin embargo también bajo la lógica de lo que uno puede llegar a interpretar, el año anterior las remesas subieron. Y esto puede ser por muchas de estas personas que decidieron migrar, y como lo que estamos ya, o las personas que están migrando, no son personas simplemente que conocen un oficio, sino profesionales, la capacidad que tienen estas personas de desarrollarse fuera del país es mayor. Entonces, tienen más ingresos y envían más ingresos al país. Entonces, las remesas se ven incrementadas también por este fenómeno. Son datos que hay que continuar estudiando. Nosotros aquí, yo quiero hacer énfasis en algo, porque desde que empezamos las discusiones de salario mínimo, yo tengo que reconocer de parte de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social las amplias explicaciones que han dado sobre el tema del mercado laboral, sobre los problemas que tenemos en el mercado laboral y la capacidad que se ha mostrado por parte de ellos en tratar de que los dos sectores, tanto empleadores como trabajadores, entendamos esto para alcanzar un consenso. Si nos hemos tardado, no ha sido porque no se quiera, porque no han habido pláticas. El diálogo ha existido. El problema es que estamos en una situación muy compleja, porque la decisión que tomemos puede llegar a afectar, en vez de favorecer, puede llegar a tener efectos negativos en el empleo. Claro. Es que esto hay que verlo de forma desapasionada, ¿verdad? Y tampoco verlo con una cuestión política, sino que tiene que verlo realmente en el contexto de lo que está pasando y con estos números sobre la mesa, ¿verdad? Tanto desde el punto de vista del sector privado como también del sector laboral, ¿verdad? Así es, y estos son datos que la Secretaría de Trabajo a nosotros nos los ha compartido. Sí. No son datos que son propios o elaborados del sector privado. En 2020, más de 1 millón de personas asalariadas privadas ganan menos de un salario mínimo. Volvemos otra vez, ¿dónde están concentrados? Micros, pequeñas empresas. Lamentablemente todo esto es informalidad. Lo he venido repitiendo a lo largo de la presentación y es el reflejo del mercado laboral hondureño. 8 de cada 10 hondureños tienen problemas de empleo. ¿A quiénes favorecería un incremento de salario mínimo? Ahí tiene usted el porcentaje. A cerca de 222,000 personas que están entre 1 y 2 salarios. Entre 1 y 2 salarios mínimos, ¿no? Es decir, ese número posiblemente sea menor. Estemos hablando de 200,000 personas que puede llegar a aumentar, que puede llegar a favorecer ese salario. El problema es que en vez de favorecer a esos 222,000, podemos más bien perjudicar a algunos de esos que están ahí en ese sector por los problemas que ya mencionamos, que puede traer un incremento desproporcional del salario mínimo si no se hace bajo una base técnica. Y aumenta el número de personas que ganan menos de un salario. Así es, menos de un salario, ahí vamos a tener más problemas de empleo. Muchas empresas que hoy están cumpliendo lo que van a optar es por irse a la informalidad y corremos entonces el riesgo de que ese número de informales, en vez de disminuir, que debería de ser la meta y el trabajo de todos los que nos toca participar en estas mesas, en vez de disminuir, ese porcentaje incrementa, ¿no? Así que es una tarea fácil, no es una tarea fácil, es algo muy complejo y que debe ser tomado bajo la responsabilidad del caso, no a la ligera y tampoco, ¿verdad?, desde un punto de vista político, sino más bien técnico. Una mala decisión puede traer efectos muy negativos a la economía hondureña, muy negativos al mercado laboral y en vez de remediar el problema, va a agravarlo. Abogado, muchas gracias por compartir toda esta información con nuestros amables televidentes. La última gráfica, perdón. Si me permite, me falta una perdón. para que la población hondureña pueda ver en este momento lo que persiste en el tema de ingresos. ¿Qué significa ese 10.022? Ese es el promedio de salario mínimo que tenemos. Bien, sin embargo, el salario promedio que está ganando la población hondureña es de 7.606. Es decir, ese 81%, esos 8 de cada 10 hondureños, en vez de ganar el salario mínimo, lo que están ganando son 7.006.30 lempiras. ¿Por qué, abogado? Porque las empresas no pueden pagar el salario. Entonces, lo que hacen es, en promedio, lo que están cumpliendo es con un salario de 7.006. Entonces, ese es un problema, Edgardo, porque el salario mínimo debería estar por debajo del salario promedio. Cuando el salario mínimo supera el salario promedio de la población, quiere decir que tenemos un problema de mercado laboral y que en vez de estarlo incrementando, debemos de hacer una revisión de qué es lo que está ocurriendo para que todos esos que están ahí puedan más bien alcanzar, en vez de estar por debajo del salario mínimo, puedan alcanzar ese salario mínimo. Abogado, de nuevo, muchas gracias. Ha sido realmente impresionante la cantidad de datos y la situación real de cómo nos los ha planteado, con los mismos datos que genera el Instituto Nacional de Estadísticas. Y yo espero, lo menos que puedo esperar es que
logren un acuerdo, el sector empresarial, el sector laboral, que no se deje esto a una toma de decisión que pueda ser eventualmente política y no técnica y que pueda ser al final más perjudicial que beneficiosa. Muchas gracias, abogado. Solamente quiero hacer un llamado tanto al sector obrero, sector gobierno, igual nosotros el compromiso que hemos tenido desde el sector empresarial de continuar en la mesa de diálogo, ¿no? O sea, al final esto se debe resolver por el diálogo, porque el diálogo es en realidad lo que nos trae a nosotros la justicia social. Así es. Es el diálogo el que nos puede traer los mejores acuerdos y la estabilidad social del país. Concertación, consenso, que logren un consenso, un acuerdo. Esta negociación de la revisión del salario mínimo sería por lo que queda de 2020 perdón, 2021 o también incluiría 2022? No, ahorita lo que se está viendo es 2021, pero sin embargo es necesario también ya ir pensando en el año 2022. Mire, y esto es algo que nosotros hemos traído a la mesa. No podemos, conforme a la ley, en el mes de diciembre nos tendrían que volver a convocar. A menos de 6 meses estaríamos otra vez sentados en una mesa de revisión de salario mínimo. Así que, de ser posible, hay que tratar los temas de manera estructural y tratar de entender el tema 2022. Y hay que darle pensamiento a esto, ¿verdad, abogado? No correr a tomar una decisión, porque como usted bien lo ha explicado aquí, creo que para todos ha quedado claro. Cualquier medida que se adopte puede ser a la carrera o desde el punto de vista político puede ser más perjudicial que beneficiosa. Muchas gracias de nuevo, abogado. A la orden, Ricardo. Gracias, al abogado Gustavo Solórzano, que es el asesor jurídico del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. ¿Está listo ya don Efraín? ¿Don Efraín Rodríguez? Hola. Aló, buenas noches, licenciado. Hola, ¿cómo está, don Efraín? Don Efraín Rodríguez es representante de la micro y pequeña empresa, está en San Pedro Sula. Bueno, don Efraín, ¿qué opina usted de esto? Muy buenas noches a teleaudiencia del 3030. Saludos también al abogado Gustavo Solórzano. Nosotros hemos estado a la expectativa, ya que como sector, organización representante, la AMPI, representante de la micro y pequeña empresa, no hemos sido tomados en cuenta en estas negociaciones. En ninguna negociación de salario mínimo en años anteriores tampoco ha sido así. Por lo tanto, lo que estamos como espectadores esperando qué decisiones se toman a nivel de la mesa de negociación o si le toca al gobierno tomar esta decisión. Sabemos que es importante dar un incremento en el salario mínimo, estamos de acuerdo. Lastimosamente las condiciones que le estamos pasando, la economía, la pandemia ha afectado y este año se dificulta más poder llegar a un acuerdo para el incremento del salario mínimo. ¿Cuál es su principal preocupación, don Efraín? Ahorita nuestro principal objetivo es sostener los empleos que actualmente estamos generando, esperar avanzar en el próximo semestre del año, que se avance en el proceso de vacunación para que haya una mayor reactivación económica y ver de qué manera empezamos a recuperar empleos, sostener las empresas y también ver de qué manera podemos generar mejores condiciones salariales a nuestros colaboradores. Es nuestra preocupación y también nos preocupa de que se vaya a dar un aumento desproporcional por parte del gobierno al salario mínimo, ya que esto podría provocar lo que ya tuvimos en el 2009, 2008, 2009, cuando se aprobó un incremento desproporcional de más del 60%, lo cual generó una pérdida de empleo en el sector de la micro y pequeña empresa de entre un 30 a un 40%, se abrió una brecha. Antes el sector de la micro y pequeña empresa, el 70% podían cumplir con el pago del salario mínimo. Después de ese aumento desproporcional se invirtieron los porcentajes, menos del 30% podían hacerlo y ahora con lo que estamos pasando con la pandemia, este incremento ahora es menor del 30%, quizás un 20% puedan tener la capacidad de poder cumplir con un incremento de salario mínimo dentro de lo que es la micro y pequeña empresa. ¿Cómo estamos con los costos de producción? ¿Se han mantenido los costos o han aumentado? Los costos se han incrementado, la materia prima se ha incrementado, los costos de la energía, el transporte, lo que son los usos de medidas, los costos de las medidas de bioseguridad, todo esto ha venido incrementando y esto dificulta aún más nuestra estabilidad empresarial y laboral. ¿Que haya o que no haya un aumento al salario mínimo? Pues
Es difícil, ¿no? Ya como estamos avanzando, ya terminando casi el primer semestre del año, nosotros esperábamos que se avanzara hasta fin de año como estamos actualmente con el salario, para ver de qué manera pudiéramos ya a partir del próximo año llegar a acuerdos salariales, sobre todo la empresa, micro y pequeña empresas que están formalizadas, que son las que puedan tener capacidad de poder cumplir con algún incremento, no todas tampoco. Para el 2022 teníamos pensado, pero si de ser así, el gobierno tiene una decisión bastante difícil, ya que cualquier decisión que sea va a tomar siempre, va a tener algún sector opositor a la decisión que tome. Ojalá y sea lo más justa posible para que no vaya esto a generar más desempleo en el país y que permita a las empresas no se incremente su dificultad para continuar operando. Claro. Don Efraín, muchas gracias por su comentario esta noche. Muy amable. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, muy amable. Vamos a un corte comercial. Ya regresamos. Doctor Omar Videa, ya mostramos en unos minutos, en segundos, la gráfica actualizada de cómo se están recibiendo las dosis de vacunas en Centroamérica. Antes, usted lo sabe, se espera para este próximo jueves 17, 17, ¿verdad? 14, no, 18. Sí. ¿Jueves? Es el mañana, jueves 17. 14. Jueves 17. 15, sí, perdón. Jueves 17, se espera para el jueves 17 la llegada de vacunas Pfizer, unas 200,000, 212,000 vacunas, dosis de Pfizer, vía donación COVAX. Así es. Para que el 21 de junio, no sé por qué siempre se toman tiempo para comenzar la vacunación, doctor, si debería ser. Y sabe que es lo peor, que con la cadena de frío que tiene esta vacuna, hay que apurarse más bien a ponerla. Sí, pues mire, me han dicho que el jueves 17 llega Pfizer, vía donación COVAX, unas 212,000. Esperemos que así sea. Y que para comenzar una quinta jornada de vacunación el 21 de junio, cuando debería ser el viernes 18, ¿verdad, doctor? Así es. Para no perder tiempo. Pero como sábado y domingo, ¿verdad? Para la preparación. Luego, el 24 de junio, una semana después, se espera que llegue también una buena cantidad donada vía COVAX de AstraZeneca. Y en julio se espera que llegue también un lote de dosis de Pfizer, pero ya sería ya de las compradas por el gobierno hasta el momento. Usted sabe que esta semana hubo un comunicado del gobierno diciendo que la Sputnik y que la AstraZeneca iban a darse las 12 semanas, 3 meses, sí, las que 3 se puede meses. de periodo máximo entre una dosis y la otra dosis. ¿Algún comentario? Bueno, realmente con las nuevas variantes, la propuesta es más bien que se utilicen los términos mínimos en relación a la aplicación de la vacuna. Ya sabíamos, y esto era de todos conocidos, que la vacuna Sputnik V iba a retrasarse el proceso de la segunda dosis porque no se contaba en el país, y eso lo hablábamos. Porque, como lo hemos aclarado aquí, una dosis, la primera dosis de Sputnik, no es igual a la segunda dosis, a diferencia de la Pfizer y la AstraZeneca, que es un refuerzo de la misma, el mismo componente. Sí. En el caso del Sputnik, esta vacuna, primera dosis, tiene un componente y la otra dosis tiene otro componente. Y como las 40,000 que llegaron aquí de Sputnik eran solo de un componente, ¿se acuerda que dijeron al principio, no las vamos a poner? Y nosotros dijimos, pónganlas, no las estén chineando. Habría que ponerlas. Porque lo lógico es que probablemente, para asegurarlo, diríamos, ¿verdad, doctor? Era que hubieran venido 20,000 de este componente y 20,000 del segundo. Sí. Para tener ya el esquema completo. A los 21 días. Para tener el esquema completo. Y ya tiene usted 20,000 personas ya con el esquema completo y vacunadas. Pero como solo llegaron 40,000, pero de un solo componente, pues aquí se les dijo, pónganlas. Hasta la chineando ahí, doctor. Sí, y se desconoce a ciencia cierta cuándo vendrán la segunda dosis de Sputnik. Ahora, pero no creeríamos, ¿verdad, doctor? O sí que se pierde algún porcentaje de eficacia entre una dosis y la otra, por muy distante que sea el tiempo. Siempre y cuando no transcurran más de 3 meses, no se puede mantener. Se puede mantener. Muy bien. Póngame el tracker, el buscador de las vacunas, el tracker. Póngamelo ahí en pantalla, el tracker. Póngame ahí, por favor, en buscar, póngame Costa Rica. ¿Cuándo llega a Costa Rica? Dosis de vacunas tiene más de 2 millones. Así es. ¿Y qué dice ahí? Dice
Que esta, dice, dosis de vacuna aplicadas para COVID-19 en Costa Rica actualmente a una velocidad tal de 39.000 tantas por día, eso es alrededor de 42 dosis por cada 100 personas. A ese ritmo, Costa Rica podría haber 70% de las personas vacunadas con las 2 dosis en 127 días, es decir, el 18 de octubre de 2021. En 4 meses. O sea, el 70% de las personas vacunadas con las 2 dosis en Costa Rica, a este ritmo que lleva, sería el 18 de octubre de 2021. Inmunidad de rebaño. Inmunidad de rebaño. Inmunidad de rebaño en Costa Rica en octubre de 2021. Póngame El Salvador. A este ritmo, El Salvador podría haber el 70% de las personas vacunadas, es decir, con 2 dosis en 181 días, es decir, el 11 de diciembre de 2021. El Salvador. El 11 de diciembre de 2021. Culmina ese proceso este año. Sí, o sea, podría tener el 70% de su población vacunada. ¿Y Honduras, pónganmelo? No. Honduras, a este ritmo, Honduras podría haber 70% de las personas vacunadas, 2 dosis en 1.639 días, es decir, el 8 de diciembre de 2025. Porque estas son 478.723 dosis aplicadas, donde su mayoría, más del 80%, solo tiene una dosis. Aquí está el control de dosis recibidas en la región centroamericana. O sea, eso que vimos ahora mismo, de la rapidez que tiene El Salvador y Costa Rica en poder alcanzar este año su inmunidad de rebaño, gracias a la vacuna, y no a los contagios, sino que gracias a la vacuna, se debe a esta gráfica, a que El Salvador ha recibido 3.291.480 dosis. Hasta el momento, este es actualizado para inmunizar el 25.5% de su población. Costa Rica, 2,5 millones, doctor. Correcto, 24.7% de la población. Panamá, casi 1.7 millones. 19.8%. Guatemala, casi el millón. 2.9% de su población. ¿Y Honduras? 531.492 para inmunizar al 2.7% de la población y solo el 0.6% tiene dosis completa. Doctor, lo que estamos viendo ahora, que está pasando, por ejemplo, en El Paraíso, en otros departamentos con este porcentaje de letalidad que se mantiene tan alto, como la misma Sinajer lo decía, que lo mirábamos al principio del programa, ¿se debe sin duda a las nuevas variantes, doctor? Sí, sin duda a las nuevas variantes. Eso es un elemento, el principal elemento. Pero vienen elementos que también tienen un alto impacto, como la contención. Y en la contención hablamos de varios temas. Las brigadas, donde se incluye la detección temprana, los centros de triaje. ¿Cuántos centros de triaje hay en El Paraíso, en el departamento? Yo creo que me escapo si son... En El Paraíso son 19 municipios. 19 municipios. ¿Cuántos estarán abiertos? ¿Cuántos triajes estarán abiertos? ¿Cuántos triajes estarán abiertos las 24 horas? Entendería yo que ¿Cuántos triajes tendrán el oxígeno que se requiere y los medicamentos que se necesitan? No, de eso ninguno. Pero abiertos pueden estar 2, que son en las 2 principales ciudades, El Paraíso y Danlí. Entonces, lógicamente, se pierde la contención y vea que se le envía un mal mensaje a la población cuando en el mes de junio se reduce el número de pruebas y uno de los departamentos que mayor impacto tuvo en la reducción de pruebas es el departamento del Paraíso. Pero usted puede reducir pruebas, puede decir que no hay casos, pero los hospitales hablan por sí solos. Y cuando usted dice que los hospitales hablan por sí solos, yo solo les recuerdo, si usted no sintonizó el programa a partir de las 8 de la noche, les muestro esta gráfica, mire, que esta gráfica lo dice todo. Lo tenemos aquí. Ahí, mire cómo están los hospitales. Mire esa gráfica, esas barras rojas. Ahí está. Ahí sí están los hospitales hoy. Este dato es de hoy, no de ayer. Son de hoy. Quédese con eso en sus ojos, quédese con eso en su mente, grábeselo. Así están los hospitales. Yo no quiero que ninguno de ustedes vaya a parar ahí. No hay cupo. Yo no quiero que ninguno de ustedes vaya a parar ahí. Porque no hay cupo. Le van a decir no hay. Y le voy a decir una cosa. Vamos a un corte comercial y cuando regresemos, doctor, hay una información que me tiene muy, pero muy preocupado, muy triste, muy frustrado, muy decepcionado si esto llega a ocurrir. Hay un hospital que paulatinamente en las últimas semanas ha ido reduciendo la cantidad de camas de atención COVID. Hay un hospital aquí en la capital que paulatinamente ha ido reduciendo la cantidad de camas para atención de pacientes COVID adultos. Y está en una situación tal, ese hospital,
que si de no resolverse los problemas presupuestarios que tienen, doctor, esas camas de atención de pacientes COVID-19, adultos, se van a cerrar en 15 días. No, pero sería inaudito. O sea, hasta el 30 de junio. En pleno pico de pandemia. Le estoy diciendo, doctor, que hay un hospital aquí en la capital que puede cerrar sus camas y su UCI para adultos por problemas de presupuesto. Terrible. Vamos al corte comercial, ya volvemos. Sí, estamos hablando del Hospital María de Especialidades. Tiene una capacidad para sala de adultos de 20 camas y hoy están ocupadas 21 camas. Tiene una capacidad para UCI de adultos de 5 camas y hoy están ocupadas las 5 camas. Es decir, ve usted que está a 105% la sala de adultos y la UCI de adultos 100%. Está al 100%. Es decir, 20 camas sala, 5 camas UCI son 25 y tenía capacidad para más y poco a poco no es que ha ido cerrando, sino que una de las características de este hospital, doctor, es la calidad de servicio. Sí, sí. La calidad de atención del Hospital María es 100%. Sí. De su personal administrativo, su personal médico, logística, todo. Ese Hospital María, funciona con fondos del Estado, pero es descentralizado porque tiene su junta directiva y lo demás. Que maneja todo. El que maneja esta cosa, exactamente. Sí. Y es un hospital ejemplar. Y quiero decir esta noche que ha lanzado el Hospital María la información en poder nuestro, doctor, confirmada, por supuesto, que si no se resuelve un problema presupuestario, a final de junio, la sala y la UCI de adultos va a cerrar. Terrible, terrible. Porque ve usted la ocupación, que si tuviéramos aquí a un 30, 20%, pues lógicamente usted dice, pues bueno, vamos a concentrar los esfuerzos en 2, 3 hospitales. Pero ahora lo que se requiere es ampliación. Aparte de la condición que no tenemos, porque este hospital, como los otros, recibe referencias de toda la zona centro-suroriente del país. Y sería terrible. Imagínese usted que no se estuviesen esas 25 camas hoy. Son 25 potenciales decesos en la pandemia. Así es la verdad. Porque esta gente que reciben ahí no es gente con condición moderada, gente grave y crítica. Yo con todo respeto le pido, y hace referencia a que aparentemente las autoridades argumentan problemas presupuestarios. Yo quisiera pedirle a las autoridades que por favor mediten bien este tema del Hospital María, mediten bien lo que están haciendo. Este no es el momento para limitar recursos. Este no es el momento para orientar recursos a otras cosas. Este es el momento para orientar los recursos donde tienen que ir, y es la labor de contención que usted hacía referencia y al fortalecimiento de los hospitales que tanto se ha insistido aquí, doctor. Por favor, no vaya a cerrar, y la Junta Directiva del Hospital María, que hace una excelente labor también, que haga un esfuerzo sobrehumano. Bueno, si el personal de Código Verde, algunos estaban trabajando ahí, les pagaban hasta marzo. Abril y mayo tuvo que asumir la responsabilidad del Hospital María, de su propio presupuesto para pagarle, ¿verdad? Cuando es un hospital que aclarar que de especialidades y sus especialidades pediátricas, que se la ha jugado y ha creado, porque tenían las instalaciones para poder brindar la atención a adultos. Yo pido por favor esta noche públicamente que no vayan a permitir, bajo cualquier argumento, que se vaya a cerrar la sala COVID de pacientes adultos del Hospital María. Ni la sala ni la unidad de cuidados intensivos. Por favor, damos esta información y pedimos a las autoridades que eso por favor no vaya a ocurrir, porque sería realmente muy desastroso, doctor. Sí, sin duda alguna sería catastrófico en este momento. Y bajo las circunstancias que venimos presentando
meses atrás con la avalancha de casos y casos complicados que están requiriendo hospitalización. Como le comentábamos al inicio, o sea, hay muchas personas que en este momento están en un centro de triaje y están ahí porque no hay cupo en los hospitales. Sí, y cerrarlo, lógicamente, estamos limitar aún más, doctor. Limitar condenando a la población a caer por este virus, por falta de logística. Vamos a un corte comercial y ya regresamos. Doctor, ¿qué es lo que está pasando en El Paraíso? Sí, en El Paraíso se ha visto una tendencia desde el año pasado de incremento en el número de casos. Si bien recuerdan, El Paraíso fue de los últimos departamentos que reportó casos de COVID-19 y fue ascendiendo sigilosamente, a tal punto que con el reporte del día de hoy, El Paraíso se convierte en el tercer departamento con el mayor número de casos. Esto de manera introductoria. El 5.4% de los casos de toda la pandemia, de los 15 meses cumplidos, están en el departamento del Paraíso. ¿Qué significa esto? Que el departamento del interior del país, aquí llamamos departamento interior del país, exceptuando Francisco Morazán y Cortés, el principal es el departamento del Paraíso. O sea, esto no es una casualidad, ha venido en un ascenso sostenido y vemos que gráficamente en las últimas 10 semanas es el departamento del interior del país que ha presentado el mayor número de casos, como se puede ver graficado. Y solo descendió en el mes de junio producto de la reducción del número de pruebas. Pero en esa gráfica vemos que del total de los casos que se reporta cada semana, desde el 7 de abril hasta el 9 de junio, representa el 10% de todos los casos semanalmente, y eso ha convertido que el departamento del Paraíso sí tiene un número mayor de casos, y estamos viendo que la población requiere entre un 20 y un 40% hospitalización. ¿Qué es lo que va a tener como consecuencia? La consecuencia es que va a abarrotar el hospital porque de un 20 a un 40% de los que se contagian van a llegar al hospital. Y en la siguiente imagen rápidamente veamos que, si bien es cierto, El Paraíso ha tenido las tasas de letalidad más bajas, pero de manera sostenida en la pandemia. Pero en esta, estamos viendo que en las últimas semanas, vea, la semana anterior, llegó a tener el 4.8% de letalidad. Esa es la realidad. Uno no se debe de quedar enamorándose de la letalidad acumulada. Hay que ver la letalidad actual. El Paraíso, la semana anterior, tuvo el 4.8%. Y solo dos cosas para concluir. La primera, este es el dato de hoy en la noche de la situación del Hospital Gabriel Alvarado en Danlí. Ese reporte oficial de hoy. De 158% de ocupación en sala COVID. Es decir, tiene una capacidad para 50 y tiene una ocupación de 78. Esto es de hoy. Esto es de hoy. Mire los pacientes entre críticos y graves. Mire, doctor. Entre críticos y graves. Mire, 51. ¿Perdón? 51. 51, así es. Mire cómo está la situación. Bueno. O sea, vea la relación ahí. El 70% aproximadamente están graves o críticos. Sí. O sea, son una condición que tienen y hay que mencionarlo, cuando le hablan a usted de grave y crítico en el tema mortalidad, tiene que llevar a un porcentaje que es del 50 al 70% de mortalidad. Es que es lo que se puede venir. Por eso es que la gente en Danlí le llama angustiosamente: doctor, ayúdeme a conseguir una ambulancia de alto flujo, a conseguir un cupo en el tórax. Y yo, ¿cómo vamos a conseguir cupo en tórax si no hay cupo? Hospital, escuela, no hay cupo. ¿A qué está condenada esa población? Doctor, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Sí, y cuídese, por favor, cuídese mucho, use la doble mascarilla, que es nuestra principal recomendación, porque no hay variante del COVID, ni el mismo COVID que haya vencido la doble mascarilla. Es sin duda alguna una barrera protectora, el 92.5%. Nosotros podemos protegernos y aislar a los microorganismos. Buenas noches y que estén bien.